Bueno, lo prometido es deuda, entonces tal y como dije en nuestro vídeo hablando sobre el final de Cómo conocí a vuestra madre, lo tendréis en la descripción por si no lo habéis visto o lo queréis ver. Aquí está el vídeo hablando de Friends. Hemos tardado un poco porque son 10 temporadas, muchos capítulos, entonces mucho tiempo hasta terminar la serie, sobre todo cuando tienes que dividir el tiempo entre muchas series y muchas cosas. Pero bueno, aquí está el vídeo. Este vídeo no va a ser un vídeo exclusivo hablando del final de la serie, porque de hecho cuando empecé a escribir lo que es el guión / la crítica, que es la que voy a utilizar en este vídeo, no había visto el final de la serie todavía. Entonces digamos que es más un tributo, un homenaje, una reflexión sobre qué es lo que hace especial a Friends, ¿no? Así que, bueno, espero que os guste y que me acompañéis en este viaje reflexivo nostálgico, porque Friends es una serie que la verdad te deja un hueco en el corazón cuando se va. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Como muchas otras series. Como dato curioso, quiero añadir que tuve que buscar en Google cuántas palmadas había en la intro de Friends, porque no me quedaba claro, porque claro, como yo soy arrítmica, yo contaba 5. Luego otros que no, que 6, otros que 3. Total, supuestamente son 4. Yo sigo escuchando 5 palmadas, pero bueno, no sé cuántas escuchéis vosotros. Ya me lo diréis. Para mí son 5. Friends. Una palabra, 10 temporadas y para muchos, no en mi caso, 10 años de sus vidas acompañando a Chandler, Mónica, Ross, Rachel, Joey y Phoebe. Ese no es mi caso, como ya he mencionado, ya que he visto la serie a 30 años de su estreno, 30 nada más y nada menos. Lo cual no deja de ser increíble, que series como esta, que son, bueno, para mí, claro, muy antiguas, porque yo prácticamente tengo la edad que... O sea, mi edad se corresponde con la antigüedad de la serie, para que me entendáis, o los años que han pasado desde su final. Entonces, no deja de volar la mente, ¿no? Mientras hablo de esto, me embargan muchas emociones, principalmente la nostalgia y la tristeza. Y me veo en la extrema necesidad de poner en palabras lo que mi corazón está experimentando. No sé qué clase de crítico, si me puedo permitir la licencia de definirme así, empieza a redactar o a preparar una reseña antes de terminar la serie. Lo cierto es que aún me queda una temporada por ver. Mientras escribía esto, aún no había visto la temporada 10. Bueno, pero soy consciente de que no me hace falta acabar la serie para saber que la voy a echar muchísimo de menos, efectivamente. Y que me va a dejar un hueco del tamaño de una explosión nuclear en el pecho. Tampoco necesito ver el final para convencerme de que Friends se merece 5 estrellas como serie. Esto, después de haber visto el final, lo mantengo, o sea, no tengo ninguna duda. Friends es 5 estrellas redondas. Porque sí, en este punto todavía no había llegado a el último. En la actualidad, mientras estoy grabando esto, sí lo he visto ya. Pero bueno, mientras escribía lo que viene siendo el guión de esto, no lo había visto. Sin embargo, en esta crítica no vamos a hablar ni a debatir sobre el final de Friends, como ya he mencionado, sino a divagar sobre el legado, la huella, los icónicos personajes y la gran amistad que los une. También quiero realizar un homenaje a Matthew Perry, esto particularmente porque Chandler es mi personaje favorito de la serie y la verdad que lo de Matthew Perry me dio muchísima pena. Fue antes de que yo viera la serie, pero me dio muchísima pena. Como sabréis, Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, así que yo quería reservarle un apartado específico en la crítica. Matthew Perry interpretaba a Chandler Bing, que es uno de los personajes más queridos de Friends. Como he mencionado, pues mi personaje favorito o uno de mis favoritos, porque es difícil escoger. Me gustaría dedicar esta crítica a la memoria de Matthew Perry y a aquellos que estén atravesando una situación similar a la suya. Vamos a hablar sobre cuál es la esencia de Friends como serie.
Seguro que muchas veces os habréis planteado preguntas del estilo ¿qué hace a una serie especial? ¿O qué convierte a una serie en un fenómeno de la talla de Friends? ¿Por qué algunas series tienen un impacto tan descomunal y desproporcionado en las personas, mientras que otras pasan desapercibidas, tienen una temporada y acaban canceladas? Vaya. Voy a intentar responder en orden y usando de ejemplo a Friends, añadiendo que esto es mi criterio, mi opinión. En primer lugar, lo que hace a Friends tan especial son sus personajes y sus tramas. Yo creo que aquí casi todo el mundo estará de acuerdo conmigo. La segunda pregunta es más difícil de responder, ya que la popularidad de una serie no solo depende de la calidad del producto, sino de la recepción de la audiencia. Al final, que una serie sea buena o mala influye mucho, pero la audiencia, digamos que es el... si no el 100%, el 80%. Porque es quien va a darle bombo a la serie, básicamente. En el caso de Friends, creo que se debe a la cercanía, familiaridad, amistad y amor genuino que transmiten sus personajes. Este es tan grande que alarga sus brazos y se estira para llegar a las casas de las personas y estrujar su corazón entre sus manos. Aunque nos enfocaremos en lo que yo he llamado el fenómeno de Friends más adelante. La última cuestión se contesta basándonos en las dos anteriores. Mi respuesta siempre va a ser que lo que hace a una serie especial, lo que la catapulta a fenómeno mundial y lo que genera un recuerdo imborrable en las personas, son los personajes. La historia carga con gran parte de la responsabilidad, pero los personajes son el motor. Porque una historia sin personajes está vacía y carente de sentido. Puedo dar fe de que he visto tramas malísimas con personajes decentes, y eso las ha convertido en buenas, más o menos. Por suerte, Friends cuenta con las dos cosas: una trama espectacular y unos personajes inolvidables, sobre todo los personajes, porque la serie también tiene tramas malas. ¡Oh, Dios mío! El género de sitcom o comedia de situación es una mina de oro si se explota bien. Esto se ve a futuro con Cómo conocí a vuestra madre, que, como ya he dicho también, tenéis un vídeo hablando del final de la serie. Serie que se estrenó en 2005 tras el inminente final de Friends. Para mí no es un secreto que Cómo conocí a vuestra madre funciona como sustituta de Friends. De hecho, mi favorita antes de ver Friends era Cómo conocí a vuestra madre, y yo ya sabía que Cómo conocí a vuestra madre era una sustitución, un reemplazo de Friends. Me daba mucha rabia que la gente las comparase a las dos, porque yo en ese momento era un poco hater de Friends, aunque no había visto la serie. Pero ahora, después de haberla visto, entiendo que la gente las compare, porque Cómo conocí a vuestra madre bebe mucho de Friends. O sea, se copia de muchas cosas de Friends, vaya, de muchas escenas, de algunas características de los personajes. Aún así, tras haber visto Friends, he de decir que Cómo conocí a vuestra madre no rellena las enormes huellas que dejó Friends. Ambas son diferentes y especiales a su manera, pero Friends tiene algo que no sé expresar con palabras y que la convierte en más auténtica. Friends también es una comedia de situación que mezcla el humor con drama y con las relaciones personales de los protagonistas. Por eso la esencia de la serie son Joey, Mónica, Rachel, Chandler, Ross y Phoebe. Cada uno de ellos aporta una faceta distinta a la serie y enriquece sus tramas. Por separado funcionan bien, pero los 6 juntos son los que hacen que la palabra Friends, en español amigos, cobre sentido. Voy a hablar sobre lo que yo he titulado el fenómeno de Friends, ¿no? Que bueno, con esto pues un poco el fenómeno, ¿no? Que mundial que es la serie, porque es un fenómeno mundial. Vaya. Friends es una serie que pertenece a una época que en la actualidad ha quedado obsoleta. Para que os hagáis una idea, yo no había nacido cuando se estrenó la serie y tendría unos 7 u 8 años para cuando concluyó. Apenas viví la época de los 90 y lo poco que experimenté de ella fue cuando era demasiado pequeña como para recordarlo ahora. Entonces, ¿cómo es posible que sienta nostalgia por una etapa que no he vivido? Pues
Amigos, para mí ese es el fenómeno de Friends. Evidentemente hay muchos seguidores de la serie que la vieron en el momento de su estreno y la siguieron hasta el final. Pero también existe toda una generación posterior que disfruta de las vivencias y desventuras de Ross, Rachel, Mónica, Chandler, Phoebe y Joey. Friends logra que eches de menos algo que ni siquiera has vivido, lo cual es muy difícil. La serie se ambienta en esa época mágica en la que la tecnología no dominaba el mundo. Los teléfonos móviles no estaban anclados a las manos de las personas y la gente se miraba a la cara cuando se reunía en la cafetería de rigor a tomarse un cortado. Un aspecto que Friends me ha hecho extrañar es el conversar por teléfono fijo. Esa etapa sí que la viví. Antes, cuando no había redes sociales y llevar un smartphone en el bolsillo no era común, si querías saber algo de alguien tenías que llamarle al fijo. Esto antes era muy normal, ¿no? Antes lo de llamar al móvil a alguien era impensable y el WhatsApp ya ni te digo, o sea, vamos. Dejo el teléfono sobre la mesa. Pero sigo aquí. No se les ocurra colgar, sigo aquí. Por favor, no me cuelguen ahora, estoy aquí. ¿Vale? Un segundo. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Esperen! ¡Lo cojo enseguida! Phoebe. ¿Qué? ¡Mónica, tengo miedo! Friends provoca que eche de menos ese lapso de tiempo en el que no vivíamos monitoreados por un móvil u obligados a realizar 400 actualizaciones diarias, como requieren las redes sociales, que esto es muy cansino, para mí por lo menos. Antes, si la gente no sabía dónde estabas, no pasaba nada. Ahora, si tu madre no sabe qué has cenado, si has llegado bien al trabajo o si has devuelto esa camisa que te quedaba pequeña, le da un ataque, ¿no? Antes te ibas a comprar el pan, volvías dentro de 4 horas y nadie te preguntaba nada. O bueno, o si te lo preguntaban, no te iban a buscar hasta la panadería para preguntarte por qué estabas tardando tanto. Me explico. En fin, Friends corresponde a una época donde las interacciones eran menos frías y más humanas. Eso es lo que la convierte en una serie tan nostálgica. A mí no deja de volarme la cabeza que a 30 años de su estreno haya personas comenzando la serie por primera vez, sin ir más lejos yo misma. Es más, estoy convencida de que muchos de vosotros que os contáis entre sus fans seréis posteriores al año 2000. Quizá este apartado debería titularse Mi fenómeno de Friends, es como ya he dicho, porque esto está basado en mi opinión. Vamos, es un resumen de lo que la serie significa para mí, entonces. El fenómeno más generalizado son los personajes. La época constituye una gran parte del por qué Friends es tan popular, pero los personajes son el claro reflejo. Hay cosas que nunca pasan de moda o que nunca envejecen, como la obsesión por la limpieza de Mónica, el misticismo de Phoebe, el recurso de emplear el humor como mecanismo de defensa de Chandler, esto hay mucha gente que lo hace, yo entre ellos, o la deconstrucción de lo que idealizabas que iba a ser tu vida, como le ocurre a Rachel Green en la primera temporada. Esto es algo que nos ha pasado a muchos cuando hemos pasado de los 18 años, o de los 20 y pico. Transcurra el tiempo que transcurra, la gente siempre va a poder identificarse con esos aspectos. Entonces, esto convierte a la serie en inmortal en ese sentido, ¿no? Adicionalmente, Friends cuenta con una estética y un estilo particular muy noventero y de principios de los 2000, que le brinda un encanto único a la serie. También tiene unos factores que se echan mucho en falta hoy en día, como son la autenticidad y la originalidad. En la época de Friends no existía la cultura de la cancelación, el bienquedismo y la búsqueda desesperada por representar a todos los seres humanos dentro de un proyecto. En aquel entonces se podía hacer humor, sin el temor a herir las sensibilidades de nadie. Y, personalmente, no pienso que la comedia de Friends pretendiese ser hiriente en ningún momento, por eso es una serie tan querida. Si tengo que mencionar algo malo, ¿no?, de la serie que se me está ocurriendo ahora, que es algo que a mí personalmente no me gusta nada, son las típicas series como Friends que graban con audiencia en el plato. Podríamos decir que parte del fenómeno es que los personajes se sienten más reales, tangibles y cotidianos que los acartonados, milimetrados y calcados patrones actuales. Una ley no escrita es que, si algo funciona, lo repetirán 100 veces y abusarán de ello hasta que el público se aburra. Ese es uno de los infinitos problemas de la industria contemporánea.
sumado a que si la opinión no acepta el proyecto por no ser lo suficientemente representativo / inclusivo, por no incluir a determinados colectivos o por hacer humor sobre otros, está cancelado antes de estrenarse. Incluso habrá creadores que se tengan que disculpar, o guionistas, o directores, o lo que sea, por hacer a lo mejor una broma, o por no incluir a un personaje de X orientación sexual, X raza, no sé. Bueno, se os ocurrirán muchísimos ejemplos, seguro, de esto, porque hay muchísimos ejemplos. Sin ir más lejos, tenemos a Snape en la nueva serie de Harry Potter, interpretado por Papazientu. En fin, pasemos al siguiente... Pasemos del tema. No creo que Friends pretendiese ser una serie que diese visibilidad a todo el mundo, sino contar la historia de un grupo de amigos que viven en Nueva York. Sin embargo, consiguen que muchas personas se sientan identificadas con sus personajes, independientemente de su orientación sexual o de su color de piel. Aunque también es una serie adelantada a su tiempo, ya que Carol, la ex esposa de Ross, se divorcia de él porque se da cuenta de que es lesbiana y, posteriormente, se casa con Susan. Esto no era una trama tan común en la época. Por poner un ejemplo menos ambiguo y menos rebuscado, yo no vivo en Nueva York, ni lo he visitado nunca, ni creo que lo haga en un futuro cercano. No trabajo como chef de cocina, masajista o empresaria de Ralph Lauren. Esto último sería imposible. Bueno, y lo de chef de cocina también. No comparto piso con mi mejor amiga, ni me reúno a tomar café todas las tardes con un grupo de personas. Sin embargo, ver Friends me hace sentir como si pudiera estar paseando por Nueva York una tarde cualquiera, o pidiendo un café con leche en el Central Perk, como si supiera lo que es adorar la cocina o trabajar en una corporación de moda. Eso es lo que logran una buena serie y unos buenos personajes. El grupo se compone de un espectro muy variado y es la prueba fehaciente de que dos amigos no necesitan ostentar las mismas cualidades para formar una bonita amistad. Lo que enriquece la serie es la diversidad en las personalidades de sus protagonistas, en sus objetivos a largo plazo y en sus sueños por cumplir. Son como una familia de 6 miembros en la que solo Mónica y Ross Geller comparten una relación de hermanos. Friends impulsa el concepto de que la amistad es como una gran familia. Como suele decirse, los amigos son la familia que uno escoge. Los 6 encajan a la perfección con la premisa de la serie, que es básicamente la vida de 6 amigos en la ciudad de Nueva York. Las tramas, las relaciones entre personajes y los acontecimientos se desarrollan en torno a ellos. Y de esas tramas parten más tramas y más ideas. Friends dura 10 temporadas, que no es poco, pero en mi opinión podría haber durado muchas más. O sea, podrían haber alargado la serie que a mí no me habría importado. Yo habría seguido viendo temporadas y temporadas y temporadas. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada personaje individualmente. Rachel Green. Rachel Green es interpretada por Jennifer Aniston. Aparece en el primer episodio tras haber abandonado a su prometido, Barry, en el altar. A partir de ahí se muda con su vieja amiga del instituto, Mónica Geller, y empieza a construir una nueva vida. Rachel Green proviene de una familia adinerada y es la típica chica presumida y superficial que no sabe vivir sin la tarjeta de crédito de papá. Tiene 2 hermanas menores, Jill Green, interpretada por Christina Applegate, y Amy Green, interpretada por Reese Witherspoon, con quien Jennifer Aniston vuelve a compartir pantalla en The Morning Show, que es una serie de Apple TV. A lo largo de las temporadas, Rachel evoluciona muchísimo como personaje. Al principio, a pesar de no tener ni idea de cómo servir mesas o preparar café, acepta un trabajo de camarera en el Central Perk. Rachel demuestra ser mucho más que una simple niña rica y que no se le caen los anillos por ponerse a trabajar para pagarle su parte del alquiler a Mónica y costearse sus gastos sin depender de sus padres. Acaba logrando su profesión soñada al embarcarse en el mundo de la moda, primero en Bloomingdale's como asistente de compras y después en Ralph Lauren. Se convierte en una mujer fuerte, valiente e independiente, bastante alejada de la joven indecisa que conocemos en el primer capítulo.
atraviesa numerosos interludios románticos y durante las temporadas 2 y 3 mantiene una relación amorosa con Ross Geller. Tras realizarse profesionalmente y cumplir los 30, le surge la inquietud de formar una familia, que se ve satisfecha cuando da a luz a su hija Emma Geller Green. Monica Geller es interpretada por Courteney Cox. Es mi personaje femenino preferido. Se trata de una mujer autoritaria, de carácter fuerte y con una imperiosa necesidad de ganar siempre. O sea, esto es así. Mónica tiene muy mal perder. La pasión de Mónica es la cocina. Aspira a convertirse en jefa de cocina de algún reputado restaurante. Una de sus cualidades más destacadas y llamativas es su obsesión por la limpieza. Hablamos de un personaje sumamente meticuloso que cuando ve algo desordenado, aunque sea en casa de uno de sus amigos conocidos, necesita organizarlo. El principal deseo de Mónica, además de ser chef, es encontrar el amor y formar una familia. Mónica acumula unas cuantas relaciones fallidas a sus espaldas y líos de una noche, hasta llegar a Richard Burke, que es interpretado por Tom Selleck. Richard le saca 21 años a Mónica y acaba de divorciarse. Es el hombre que Mónica ha estado esperando desde que soñaba con ser llevada por su padre al altar. Sin embargo, sus caminos se bifurcan cuando Richard expresa su negativa a tener hijos. Mónica acaba enamorándose de Chandler Bing, uno de sus mejores amigos, y construyendo una relación sana, sincera y basada en el amor y la confianza. Superan sus temores juntos y formalizan su relación con una bonita boda. Chandler y Mónica están hechos el uno para el otro, y el que me diga lo contrario, miente. Y la prueba reside en que no vuelven a separarse desde el primer momento en que se unen. Por fin, una pareja a la que no le meten una razón estúpida para que rompa. Por fin, su enlace demuestra que a veces puedes tener lo que siempre has deseado bailándote delante de la cara y no verlo. Chandler, con la ayuda de Mónica, se enfrenta a su miedo al compromiso. Por fin, Chandler ya iba siendo hora. Y Mónica, por fin, encuentra al hombre que ha estado esperando todos esos años. Finalmente dan un paso decisivo en su matrimonio. Se compran una casa a las afueras y adoptan a una pareja de gemelos, a los que llaman Jack y Erika. Phoebe Buffay, interpretada por Lisa Kudrow, es la mística y la rara del grupo. Le gusta cantar y componer canciones con letras un tanto extravagantes. Mi favorita, sin duda, es Smelly Cat. Smelly cat, it's not your fault. Phoebe toca en el Central Perk, al principio, pero se convierte en música callejera por elección propia cuando es reemplazada por otra cantante en la segunda temporada, y descubre que a la otra vocalista le pagan por tocar. Su profesión principal es masajista, aunque varía bastante durante la serie. Primero trabaja en un salón de masajes, luego monta un negocio de catering con Mónica, se convierte en masajista independiente y finalmente acepta un empleo en un spa de lujo hacia la temporada 9. Un empleo que de buenas a primeras parece que odia, pero luego otras cosas le acaban convenciendo de quedarse, como son las condiciones, la estabilidad y tal. La vida de Phoebe ha sido más dura y complicada que la del resto. Durante la serie se utiliza mucho este aspecto como comedia, aunque si lo piensas bien es más triste que gracioso. Phoebe tiene una hermana gemela llamada Úrsula, que es interpretada por la propia Lisa Kudrow, evidentemente, con la que mantiene una relación pésima. Ambas fueron abandonadas por su padre al nacer y su madre se suicidó cuando tenían 14 años. Más adelante Phoebe comparte piso con su abuela hasta que la anciana fallece. Con el tiempo Phoebe acaba descubriendo que tiene un hermanastro, Frank Buffay Jr., interpretado por Giovanni Ribisi. Trata de establecer una relación de hermana mayor y hermano pequeño con él, ya que Frank también está por la labor. Frank se casa con su antigua profesora de economía, que le saca 26 años, y ambos le imploran a Phoebe que geste a su bebé. Ella cede con tal de hacer feliz a Frank, y el bebé se acaba convirtiendo en trillizos. Phoebe se casa con Mike Hannigan, interpretado por Paul Rudd.
a quien muchos conoceréis por interpretar a Ant-Man en el MCU. Ambos mantienen una relación bonita, aunque Mike no acaba de encajar en el grupo. En mi opinión, la trama de la boda de Phoebe debió de incluirse mucho antes. Sin embargo, me quedo con que Phoebe Buffay ha encontrado a su otra mitad y ha iniciado su camino hacia una merecida felicidad, después de una vida entera de sufrimiento y de no sé cuántas temporadas de no tener interés romántico, vamos. Ross Geller, interpretado por David Schwimmer, es un tipo cercano, sensible, inteligente y con un factor torpe que le hace ver o muy tonto o muy adorable. Ross estudió la carrera de paleontología y conoció al que sería su compañero de cuarto y mejor amigo, Chandler Bing. Lo mismo que ocurre en Cómo conocí a vuestra madre con Ted Mosby y Marshall Eriksen. En un inicio, Ross trabaja en el Museo de Historia Natural de Nueva York y le fascina la parte de los dinosaurios. Posteriormente acepta una plaza como profesor en la Universidad de Nueva York. Monica Geller es la hermana pequeña de Ross. Mantienen una muy buena relación, aunque discuten o compiten puntualmente por alguna tontería. Ya he dicho que Mónica tiene muy mal perder. Y Ross tiende a burlarse del sobrepeso que tenía Mónica en su infancia. Esto es una de las bromas, sátiras, como le queráis llamar, que utilizaba la serie en ese momento, que esto no ha envejecido bien. Esto no ha envejecido bien. Igual que se dice lo bueno, se dice lo malo. A mí esto no es un tema que me moleste ni nada, pero entiendo que haya personas que a lo mejor les puede molestar. Entonces, bueno, no ha envejecido bien, ¿qué se le va a hacer? Ross está enamorado de Rachel Green desde el instituto. En aquella época Rachel no se fijaba en Ross, ya que para ella era solo el hermano de Mónica. Cuando empieza la serie y Rachel reaparece en su vida, sus sentimientos de la adolescencia afloran de nuevo. Ross puede llegar a ser muy pesado con Rachel, muy pesado, un poco cansino a veces incluso. Pero bueno, esto lo siento por quien sea su personaje favorito, la verdad que a mí me resulta un tanto cansino a veces. A lo largo de Friends, Ross evita responder la pregunta de si se ha casado en más de una ocasión. Incluso llega a mentir. Lo ha hecho, se ha casado más de una vez. En concreto, 3. Pero se avergüenza de que todos sus matrimonios hayan salido mal. Su primera boda fue con Carol Willick, interpretada por Jane Sibbett. Tuvieron un hijo en común, llamado Ben, y se divorciaron porque Carol se dio cuenta de que sus preferencias sexuales apuntaban hacia las mujeres. Del segundo matrimonio, lo único bueno que sale es el comienzo de la historia de amor de Chandler y Mónica. Emily Waltham, interpretada por Helen Baxendale, y Ross deciden comprometerse al poco tiempo de conocerse. En el momento de darse el sí quiero, Ross dice por accidente: Yo, Ross. Te tomo a ti, Emily. Te tomo a ti, Rachel. Esto es una cagada de proporciones épicas. Esto era para marcharse del sitio y no volver a llamar a Emily por teléfono, no volver a contactar con Emily, pero a Ross le gusta el drama. El tercer matrimonio de Ross, y el último que sepamos, es con Rachel Green, y se celebra por error en Las Vegas, tras una noche de borrachera. A pesar de que lo anulan, el futuro les reserva una maravillosa sorpresa en la forma de Emma Geller Green. Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc, es un mujeriego de manual. Aunque se le trata como al más inculto, lento y tonto de su grupo, yo diría que es el más sensible, considerado y buen amigo de los 6. En lo que a sentimientos se refiere, exceptuando la parte en que Joey es un idiota con las mujeres que desfilan por su cama. Tiene los más puros y honestos de todo Friends. Para mí, esa es la cualidad que más destaca de Joey y lo que le convierte en uno de los personajes, en uno de mis personajes favoritos también. Es que ya he dicho que es muy difícil escoger porque son todos muy especiales. Proviene de una familia de ascendencia italiana y tiene 7 hermanas. El sueño de Joey es convertirse en actor, a pesar de que la actuación no es su mayor fuerte.
Esto queda reflejado en un episodio en que Rachel le menciona el método de utilizar sus propias emociones para interpretar mejor al personaje, y Joey no sabe ni de lo que le está hablando. Su papel más relevante en televisión es el culebrón Los días de nuestra vida, como el Dr. Drake Ramoray. Ya se encarga Joey de repetir muchísimas veces a lo largo de la serie que es el Dr. Drake Ramoray. O sea, imposible. Esto cualquier persona que ha visto Friends, aunque sea una vez en su vida, se acuerda, porque Joey lo repite mucho. El currículum de Joey es más bien extenso. Además de actor, desempeña muchos otros trabajos para poder llegar a fin de mes. Llega a trabajar como camarero en el Central Perk, ofreciendo muestras de perfume a los clientes, de guía turístico en el museo donde trabaja Ross, de ayudante de cocina en Alessandros, el restaurante de Mónica, y también trabaja en la misma oficina que Chandler, gracias a que su amigo le consigue un puesto. Aún así, ninguno de estos empleos le dura más de un episodio. Creo que después de Chandler, Joey sería mi segundo personaje favorito. Lo que menos me gusta de su trama es la parte en que se enamora de Rachel, mientras está embarazada de Ross y cuando inicia una relación con ella de cara a la temporada 10. Esto es un patético y pobre intento de iniciar un triángulo amoroso que no sale bien, porque Joey y Rachel se dan cuenta de que encajan mejor como amigos que como pareja. Evidentemente, a mí ver esa relación me resultó incómodo, no sé. Por ejemplo, en Cómo conocí a vuestra madre, está bien hecho porque lo meten muy temprano. O sea, ya en la tercera temporada tienes a Barney y a Robin, pues que salen cosas y tal. Pero claro, en Friends, tú me llegas en la temporada 8 o en la temporada 9 a decirme que Joey, que lleva siendo amigo de Rachel 8 temporadas, de repente le salen unos sentimientos mágicos, ¿no? Y se enamora de Rachel. Hombre, hubiera tenido más sentido que se enamorase de Phoebe, hubiera sido bonito incluso, pero de Rachel yo personalmente creo que este es el único tema de la serie que yo diría, prefiero no hablar de ello. O sea, ese asunto en especial me lo salto y paso a otra cosa, porque para mí no tiene sentido. Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, es el mejor amigo de Ross desde la universidad. Al principio de la serie comparte piso con Joey Tribbiani y vive frente al apartamento de Mónica. Chandler es un personaje bastante torpe con las mujeres, aunque no más que Ross, que utiliza el sarcasmo y el sentido del humor para escaquearse de situaciones incómodas, y un amigo fiel, sincero y leal. Posee una tendencia a soltar chistes inapropiados y bromas fuera de tono cuando se encuentra en una posición comprometida o en un momento decisivo para su futuro. Por ejemplo, en una entrevista para adquirir un puesto de trabajo mejor o cuando se queda a solas con la madre biológica de sus hijos. Su trabajo es bastante aburrido, ya que consiste en sentarse en una oficina a analizar y procesar datos durante buena parte del día. Chandler tiene un sueldo decente, y es esa seguridad económica la que le impulsa a permanecer en su empleo. De cara a la 9ª temporada decide dimitir y forjarse una nueva carrera. Empieza desde lo más bajo en una agencia de publicidad y consigue hacerse con un puesto de redactor. Esta es una evolución buena para el personaje, pues porque sale de estar estancado en un puesto de trabajo durante 8 o 9 temporadas, que ese trabajo no le llena, a hacer algo que puede llegar a llenarle como persona. Chandler no tuvo una infancia feliz. Sus padres, Nora Bing y Charles Bing, cuyo nombre profesional es Helena Hunt Basket, se vieron inmersos en un divorcio que resultó bastante traumático para su hijo. Nora era novelista erótica y Charles Helena trabajaba como drag queen. El hecho de que sus padres fueran tan mediáticos, controversiales y dispares para la época convirtió a Chandler en una persona que rehúye situarse en el foco de atención o ser el centro del ojo público. El personaje de Chandler sufre una gran evolución a lo largo de las temporadas. Es uno de los pocos que no retrocede sobre sus pasos, mientras que Ross y Joey desperdician el tiempo en relaciones fallidas o en rollos de una noche.
Chandler construye una vida junto a Mónica. Si te fijas, consigue superar su temor al compromiso paulatinamente. Primero establece una relación formal con la que era su mejor amiga. Después se mudan juntos y se comprometen. Y finalmente se casan y adoptan a 2 bebés. Lo más impresionante de Chandler es que va enfrentando a sus temores de manera natural y bajo sus propios tiempos. Sin duda uno de los personajes que más se merece un final feliz en Friends. Y a esta parte quiero añadir que una cosa muy buena de esto es que Mónica no presiona a Chandler en ningún momento para que se vayan a vivir juntos, o para que se casen, o para que tengan hijos. O sea, Mónica todo esto son sueños que tiene Mónica desde muy pequeña. Pero ella como que se acopla con Chandler y los dos juntos se va desarrollando todo de forma natural, ¿no? El timing y todo, no es forzado, presionado. Aquí hubieran tenido un recurso muy fácil para meter peleas en la relación y tal, y no lo hacen. Entonces esto pues es una cosa buena que hay que destacar, porque hubiera sido, como he dicho, pues un recurso muy fácil, la verdad. Como sabréis, si habéis visto Friends o si habéis llegado hasta este punto del vídeo, Chandler Bing fue interpretado por Matthew Perry durante 10 temporadas y a lo largo de 10 años. Supongo que cuando pasas tanto tiempo e inviertes un 20% de tu carrera profesional en interpretar a un mismo personaje, se transforma en una parte importante de tu vida. Considero que existen muchos paralelismos en las vidas de Matthew Perry y Chandler Bing. Aunque me hubiera gustado leer la autobiografía de Perry, titulada Amigos, amantes y aquello tan terrible, no me veo capaz de hacerlo sin acabar convertida en un mar de lágrimas. Honestamente no me apetece comprarme ese libro, de lo que me puedo imaginar de lo que hablará Matthew Perry en el libro, siendo consciente del final que ha tenido el actor, pues que es muy triste, vamos, o sea, no. La verdad que para deprimirme prefiero no leerlo. En fin. Tristemente, Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023. Según varios artículos de internet, porque tampoco te puedes fiar mucho de lo que encuentras y de lo que lees por ahí, entonces yo voy a reunir más o menos lo más fiable que he podido encontrar. La causa de la muerte fue una sobredosis de ketamina. La ketamina, lo que he podido encontrar de la ketamina porque yo no sabía lo que era, es un anestésico que se reserva para uso veterinario y que cuenta con propiedades alucinógenas. Matthew Perry invirtió más de 30 años en intentar batallar contra su alcoholismo y sus adicciones. Entró y salió de rehabilitación, se recuperó y volvió a recaer. Al final acabó siendo víctima de sus propios demonios y perdiendo esa ardua batalla. El reencuentro de Friends, llamado Friends The Reunion, 17 años después del final de la serie, se celebró el 7 de mayo de 2021 y se emitió en HBO Max. De hecho, sigue disponible ahí, creo. Todos los actores del grupo original formaron parte de la reunión. La verdad es que no he visto el reencuentro y no creo que lo haga en un futuro próximo. Es increíble que te pueda doler y emocionar la muerte de una persona que ni siquiera conoces, pero de algún modo pienso que eso es lo que nos hace humanos. A pesar de que no conocía a Matthew Perry en persona, y no soy quien para hablar de su vida o de sus decisiones, adicciones, etc., sí que conocí a Chandler Bing a través de Friends. Soy partícipe de la idea de que un artista siempre traslada parte de sí mismo a sus proyectos. Tal vez por eso siento que el fallecimiento de Perry se puede equiparar al de un ser querido. No quiero convertir esta reseña en algo más triste de lo que ya es, pero sí que quiero dedicarla a la memoria de Matthew Perry y al gran trabajo de su vida. Espero que, allá donde esté, descanse en paz y que la muerte le trate mejor de lo que le trató la vida. Ya para terminar, quiero decir que lo cierto es que jamás pensé que la serie de Friends fuese a gustarme o a causarme tal impacto como me ha generado. Nunca me llamó especialmente la atención, honestamente. Sabía que existía y de qué trataba su premisa. Sin embargo, no me despertaba ni el más mínimo interés. Como ya he dicho por ahí en el vídeo, pues yo era fan de Cómo conocí a vuestra madre. Yo vi Cómo conocí a vuestra madre primero.
Me gustaba mucho la serie, de hecho la he visto como 3 veces o 4 veces a lo mejor. Y me gusta mucho la serie y yo creo que parte de mí se negaba a querer ver Friends porque tenía miedo de que me fuese a gustar más que como conocía a vuestra madre, que de hecho pues me ha terminado pasando algo parecido, no así porque también como llevo mucho tiempo sin ver cómo conocía a vuestra madre, no quiero decir que Friends es mejor o que me guste más. Pero sinceramente es muy complicado escoger entre las dos. Empezar a ver Friends fue de las mejores y de las peores decisiones de mi vida. Forma parte de las mejores porque quedarme sin verla y aferrarme a la idea de que no iba a ser de mi agrado habría sido un sacrilegio. Lo incluyo como parte de las elecciones más pésimas que he hecho porque su final y el camino hacia él son devastadores. Y el vacío que te deja el desenlace de El Último no es comparable al hueco que me haya provocado ninguna otra serie en el corazón. Uno de los motivos que más tristeza me genera es que nunca más tendremos la oportunidad de presenciar a Matthew Perry interpretando a Chandler Bing. Sé que es ley de vida y que las personas fallecen. Trato de mitigar ese sentimiento pensando que Matthew Perry seguirá viviendo a través de Friends, a través del personaje de Chandler, y que siempre que volvamos a ver la serie será como si él regresase a la vida. Sin embargo, su trágico destino me nubla el final de la serie y hace que la despedida de Friends se sienta aún más definitiva y concluyente. Intentando hablar de la serie en una nota más positiva y bajo una luz menos pesimista, quiero realizar una mención especial a lo icónicos que son los personajes. Ross, Mónica, Chandler, Joey, Rachel y Phoebe son la esencia de la serie. Cada uno aporta al grupo un puñado de cualidades y fragmentos de su personalidad que les hacen encajar como los mecanismos de un engranaje. Son los responsables de que Friends funcionase y de que se convirtiese en el gran hito mundial que fue. Para cerrar esta reseña me apetece hacer una breve comparativa con cómo conocí a vuestra madre. Friends tiene 6 protagonistas, mientras que How I Met Your Mother cuenta con 5. Yo siempre he sido una defensora de cómo conocí a vuestra madre. Sin embargo, tras haber visto Friends, me he dado cuenta de que a su sucesora le falta un factor muy importante. Si repasamos a los personajes de ambas series, sabemos que Ross equivale a Ted, Mónica a Lily, Rachel a Robin, Joey a Barney y Chandler a Marshall. Pero falta alguien muy importante. Phoebe Buffay no tiene un equivalente en cómo conocí a vuestra madre. Es por eso que he decidido que Friends supera, al menos en este aspecto, a cómo conocí a vuestra madre, ya que Phoebe es un personaje imprescindible. Bueno, y hasta aquí la reseña / crítica / reflexión sobre el legado de Friends. Si queréis leerla en formato escrito, la tenéis disponible en nuestra página web criticasfrikis.com. Los enlaces directos tanto a la crítica como a la web estarán en la descripción del vídeo, al igual que en los enlaces a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, TikTok, X, Twitter, Blue Sky y Facebook. Os animo a echar un vistazo a la web, donde encontraréis contenido muy variado, desde actualidad, películas, series, videojuegos, libros, parques temáticos y tops. Cualquier sugerencia o comentario es bien recibido. Gracias por escuchar y hasta la próxima.